Está con nosotros, entiendo que por lo que me decía Juan, está ya en línea con nosotros Lucio Piccoli. Él es historiador y es miembro de Ciudad Migrante. Él está en Berlín, ahora es rosarino, pero está en Berlín. Digo de rosarino porque yo pienso que por el padre es rosarino, ¿no? Pero capaz que me dice, no, mirá, justo nací en otro lugar. Está con nosotros, creo que nos está escuchando porque vi una sonrisa y a quien le agradecemos el contacto porque queremos charlar un poquito de cómo se organizan. En primer lugar, los latinos que están allí en Berlín particularmente y el conocimiento que él tenga también de Europa, pero cómo funciona, digamos, el sistema también en Alemania de alquileres y demás. Lucio, José Benítez te saluda, muchísimas gracias por atendernos en un horario sumamente complicado porque tenemos 5 horas de diferencia con Berlín, con lo cual le agradecemos la madrugada de largo. Hola José, hola a ti, ¿cómo están chicos? Muchas Y gracias por la está Sebastián invitación. también con nosotros. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Ay, bárbaro. Bueno, les mandaba un saludo muy grande y un agradecimiento caluroso a la distancia. Yo no los veo, solamente me veo a mí, lo que me preocupa, porque me doy cuenta de la cara de destroy que tengo y bueno, espero que nada, salgan cosas más interesantes de mi boca que de la cámara del Zoom. No, yo lo primero que te pregunto, que es casi obligado, ¿no? Porque para quienes nos escuchan probablemente y que ya están acostumbrados a este problema habitacional, siempre se replica una frase que dice, viste, Europa es primer mundo, Europa esto y lo otro. Y bueno, obvio, digo, hay muchas condiciones seguramente, incluso, como le gusta decir a un sector más intelectual, reivindicaciones democrático-burguesas, se puede decir, que están mucho más ya satisfechas. Pero sin duda hay un problema habitacional, lo vimos en muchos lugares de Europa. Yo lo primero que quiero es que nos comentes cómo es la situación habitacional, particularmente donde vivís vos, y después, bueno, obviamente, qué hacen con Ciudad Migrante, cuál es el origen, cuál es el sentido. A full. Bueno, yo diría como que la crisis habitacional es en toda Europa, pero al menos en Alemania, que es un poco más lo que yo conozco, el primer problema de la agenda social ya hace rato, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Berlín tiene una historia particular con respecto al derecho de la vivienda. Si quieren, después podemos ahondar un poco más en esa parte histórica que me gusta, pero para la que a veces también medio me zarpo, pero bueno, ustedes la van llevando. Y básicamente, recién estaba escuchando el análisis que hacían, me pareció muy, muy agudo y me sirvió también muchísimo a mí porque no tenía tanto la finita del tema de la ley en Argentina, sí a grandes rasgos, pero o sea, es interesante, ¿no? Porque ese proceso como global que existe de concentración del capital, la financiarización de la vivienda, como le dicen los especialistas, es por supuesto muy distinto dependiendo del lugar del mundo que uno observe, pero digo, la crisis global del capitalismo y después de la pandemia ha contribuido también a que en todos los lugares esas diferencias con respecto al acceso a la vivienda se hagan cada vez más acuciantes. Y acá en Alemania eso fue muy claro, o sea, fue muy claro la motivación, o sea, la influencia política, o las consecuencias, mejor dicho, políticas que tuvo la crisis de la pandemia, y bueno, y ahora más últimamente la guerra, ¿no? Así que sí, es un problema de primer orden, vinculado también al problema de la inflación, que es otro tema nuevo que los Ujú. alemanes acaban de descubrir ahora después de que Putin invadió Ucrania, y tienen, por supuesto, índices de inflación que son irrisorios comparados a los que nos conocemos nosotros ya hace tantas décadas, pero bueno, nada, eh, Me imagino eso que das también. clases de De inflación allá, inflación. ¿no? Sí, Das eso cátedras. es, es como muy flashero porque es como que cualquier argentino de la media tiene como una suerte de expertise incalculable con respecto a todo lo que sea finanza y cómo poder ahorrar y pensar en esos términos, viste, que cuando lo comparas con... Nada, es muy flashero, sí, sí. Bueno, los alemanes también tuvieron su experiencia histórica, pero ya hace bastante tiempo con la inflación, entonces eso se lo han olvidado un poco. Pero sí, nada, volviendo un poco al tema, son problemas que se interconectan en esa dimensión, o sea, el problema del acceso a la vivienda, que como señalaba Ti, o sea, deja de ser un derecho la vivienda con todo el desguace del estado de bienestar y se empieza a transformar en una mercancía cada vez más. Y nada, como decía en Berlín, eso tiene como una serie de ribetes históricos particulares y bueno, y ahora con la crisis, nada, eso se empieza a tornar
muy evidente, ¿no? O sea, más allá de las diferencias que uno pueda registrar dentro del arco político, es obvio que es un problema y es obvio cómo hay que, bueno, no obvio, pero digo, o sea, es muy claro que hay que intervenir en esa dirección, ¿no? El tema es cómo. Sí. Lucio, hiciste hace poco tiempo una entrevista en otro medio y escuchándola me quedaron algunas cosas que me gustaría que profundices. Por un lado, hablaste de que en definitiva los inquilinos, los activistas por la vivienda están litigando de alguna manera con consorcios inmobiliarios, es decir, que aquellos que están obstaculizando la entrega de viviendas, la aprobación de leyes que sean tendientes a colocarle un impuesto a la vivienda ociosa y demás, en definitiva son consorcios inmobiliarios, no son propietarios particulares. Me gustaría que eso lo profundices porque es sumamente interesante para graficar esto de la concentración económica. A full. Y eso es también una de las grandes diferencias, ¿no? Cuando uno empieza a comparar entre Buenos Aires y Berlín o Rosario y Berlín, lo que sea, hay muchas diferencias estructurales que hacen difícil la comparación, al margen de que en el plano global haya variables, por supuesto, que estructuralmente son susceptibles de ser pensadas en pandan. Pero claro, está muy bien lo que señalás, o sea, básicamente, a ver, no sé si encararlo más histórico o políticamente, depende de lo que a ustedes les interese más, ¿no? Pero después de que en Berlín se cae el muro, una gran cantidad de tierra, por supuesto que estaba de parte del lado oriental, entra al mercado, o sea, todo Berlín Oriental, toda Alemania Oriental entra, por así decirlo, al mercado capitalista, y ahí el avance, en el plano de lo inmobiliario, el avance del libre mercado es brutal, ¿no? O sea, las cifras son siempre como muy zarpadas, que yo creo había 590.000 viviendas sociales, o sea, viviendas bancadas por el Estado, cuando cayó el muro, y para 2010 quedan menos de la mitad, quedan como 270.000. Entonces, lo notable de ese proceso de privatización de la tierra pública y sobre todo de las viviendas sociales, es decir, tenemos que pensar que esto es un dato entre paréntesis, pero que es muy importante para la gente que no conoce la situación en Alemania, el sueño de la casa propia, como estaban hablando hace un rato, eso acá es inexistente, ¿no? La mayor parte de los asalariados son inquilinos, pero nada, hay una serie de garantías de las cuales también podemos hablar que básicamente habilitan a que vos vivas en la misma casa por toda tu vida, así más o menos, o así por lo menos era antes. Entonces, la gente, tradicionalmente los asalariados vivían en viviendas sociales, es decir, o sea, departamentos que están subsidiados por el Estado, y al cual se pueden acceder por un precio, eso subvencionado. Entonces, gran parte de esas viviendas se privatizan, pero no pasan a la mano de pequeños o medianos propietarios, sino que las adquieren grandes consorcios inmobiliarios que cotizan en bolsa. Y eso es, como decía entonces, una característica muy, muy singular de cómo es la situación en Berlín, porque esas son las viviendas, o sea, esos son los grandes jugadores, o sea, por así decirlo, del partido que controlan un poco la cancha política y sobre los cuales ahora ha recaído esta campaña de la expropiación que se ha tornado tan famosa en los últimos 2 años en todo el mundo, que sucedió acá en Berlín. Sí, sobre eso también quería preguntarte, porque en la Argentina, en general, sobre todo al calor de la discusión actual sobre la ley de alquileres y sus modificaciones, se atiende mucho a la propuesta que hizo el gobierno de Angela Merkel, si no me equivoco, hace 2 o 3 años atrás, sobre la expropiación de viviendas. Y en esta entrevista que anteriormente cité, vos decías algo que también me llamó la atención, que hablabas antes que de la ley promovida por Merkel, hablabas más de la agenda de las organizaciones, como la que participás vos, respecto a la discusión sobre la vivienda. No hablabas tanto de lo que proponía la ley y no asociabas la ley al gobierno de Merkel, sino a las organizaciones. Me parece como mucho más interesante señalar eso y poder charlar sobre eso para que la gente conozca las experiencias, porque siempre cuando se asocia a determinados gobiernos, la promulgación de algunas leyes, se oculta cómo esa agenda se construyó de abajo hacia arriba a partir de el accionar de un montón de organizaciones como la que vos participás. Efectivamente, sí. Eso me parece muy curioso. Siempre que hablo con gente de afuera,
Otro gran mérito político de Angela Merkel como fue con la mal llamada crisis de los refugiados, no haber capitalizado eso como un éxito político de su mandato. O sea, la ley no tiene nada que ver con la democracia cristiana, que es el Ujú. partido al que ella pertenecía, sino todo lo contrario, te diría. O sea, la ley surge, como vos decías al final de tu intervención recién, desde abajo, o sea, de manera orgánica, a través de los movimientos sociales y de los partidos políticos que participaron en esta campaña, que se llamaba Campaña por la Expropiación de Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen es como el nombre de una de estas grandes monstruos del mercado inmobiliario. Las sociedades anónimas, se llamaba Deutsche Wohnen und Enteignen, se llama así la campaña, y de muchos otros activistas que vienen laburando en este tema ya hace décadas acá en Berlín. Pero la ley en sí no tiene nada que ver con la democracia cristiana de Merkel, sino todo lo contrario. Cuando fue hace 2 años el famoso referéndum, el famoso plebiscito por la expropiación sí o expropiación no, en septiembre de 2021, la democracia cristiana hizo una propaganda muy, muy en contra del, del, de la campaña de la expropiación. O sea, básicamente le metían miedo a la gente diciéndole, nada, toda esta suerte de, de, de sandeces que también escuchábamos recién con el extracto que pasaba sobre Spert, ¿no? O sea, el mejor estilo de generar miedo en la gente por eventuales tergiversaciones o disrupciones de la oferta y de la demanda el libre mercado. Entonces, nada, sí, o sea, es una propuesta que surge desde abajo, que bueno, se encuentra lamentablemente frenada hace 2 años. Consiste básicamente en una expropiación, y eso también es importante llamar la atención acerca de qué significa eso, porque uno siempre tiende a imaginarse a Lenin en 1917 prendiendo fuego todo, y en realidad expropiación no quiere decir una estatización absoluta, o sea, quitarle de esas viviendas a estos grandes sectores, sino lo que está proponiendo en la campaña en realidad es una socialización en el sentido de una recomunalización, conectando con toda esa idea de los commons y de otros movimientos que después del 2008, el 2009, Occupy Wall Street, otros movimientos migrantes acá también en Berlín que tuvieron que ver con la participación de migrantes y con la ocupación del espacio público. Es decir, recomunalizar una serie de bienes que tendrían que ser comunes y que tendrían que ser administrados por nada, el pueblo, entre muchas comillas, ¿no? O la sociedad. Entonces, en lo que consiste concretamente el proyecto de ley eh, es que básicamente estas 230.000 viviendas que pertenecen a este monstruo inmobiliario Deutsche Wohnen, y hay otros dos más que se llaman Akelius y Vonovia, eh, vuelvan a participar a una suerte a una institución jurídica eh, como del bien común, que es del bien, se llama en alemán Anstalt des öffentlichen Rechts, que es como una suerte de institución del derecho público, y sería una suerte así como de empresa mixta, y se indemnizaría a un precio relativamente menor a los propietarios actuales. Pero sí, no es una expropiación soviética en el sentido tradicional y rockero del término, sino una socialización. Lucio, nos quedan pocos minutos incluso en la llamada, pero te quería preguntar algo y también darle espacio a Sebastián, que está acá con nosotros, que también te quiere preguntar. Pero, ¿por qué no, o sea, no se piensa una expropiación, vos decís a la Lenin, suena lindo, pero digo, en el sentido de, no se piensa porque hay un prejuicio a esa idea? ¿O no se piensa porque directamente no se es necesario? No sé, pienso acá en la Argentina hace poco hubo estatizaciones que como tal no fueron, digamos, expropiaciones, sino fueron una recompra, incluso a veces de empresas que estaban quebradas y endeudadas, pienso YPF y demás. Decís, se estatizó, sí, pero se le pagó un montón de plata para que se vayan. No es que uno dijo, che, mirá, hiciste un desastre, No, tomátela. incluso ahora tuvieron un juicio justamente porque tienen que pagar una deuda porque supuestamente no pagaron una parte de la indemnización a la empresa que se fue de IPF. Claro, ¿hay un prejuicio de la gente de pelear por eso? ¿O por dónde viene? Porque a lo Sí. mejor digo, no hay una necesidad, no sé. Sí, bueno, ahí hay que hilar finito bien en cómo fue la historia de esta campaña, que como te decía es un movimiento, un gran movimiento muy heterogéneo, del que participaron grupos de izquierda posautonomistas, iniciativas sociales y barriales de largo aliento en Berlín, activistas individuales, gente común, y ahí fue una cuestión de estrategia política. O sea, como te digo, se le pone el nombre de Enteignen, de expropiar,
pero el verdadero tema es la socialización. Y yo creo que va unido también a un debate más amplio que estratégicamente quieren instalar desde las izquierdas en Alemania, que tiene que ver con esta socialización de no solamente la vivienda, sino después de que ese referéndum triunfó, se extrapoló todo ese debate también a otros lugares de la energía, por ejemplo. O sea, se está hablando ahora de resocializar empresas energéticas y de otros sectores, sí. Pero diría que es una cuestión así como más bien estratégica la de no nombrarlo así. Hola Lucio, ¿cómo andás? Te habla Sebastián. Te quería preguntar qué diferencia ves en el debate político entre lo que pasa en Alemania, la medida de la expropiación, y lo que pasa acá, teniendo en cuenta que acá está cerca de ser presidente un candidato de la ultraderecha, y cada vez que se plantea una medida para mejorar determinada área, o por ejemplo Graboy planteó en su momento reforma agraria, Felipe Solá, Junta Nacional de Granos, se la tilda de zurda, de comunista, se le da ciertos calificativos. ¿Qué diferencia ves entre el debate? ¿Qué te llega a vos de acá? Uy, qué buena pregunta y qué difícil. Y te digo una cosa más, Lucio. Nos quedan 4 minutos de Zoom, con lo cual te agrego una dificultad. Dale. Es un nivel de dificultad más grande. No, buenísimo, pero entonces lo va a puedo poder resolver. Es puedo escapar a historiador. la dificultad de la pregunta Es historiador. apelándola sobre el tiempo. No, o sea, como en un momento como que lo nombré antes, ¿viste? Es muy difícil, o sea, desde un lugar como más analítico hacer una comparación. O sea, yo puedo hacer una comparación más como activista político y decirte dónde pongo el foco y qué es lo que pienso que tiene que pasar o por dónde yo considero que, o sea, que tiene sentido, que tiene gollete de activar, pero, o sea, la comparación en términos analíticos es muy difícil, porque te digo, o sea, a ver, esto también lo mencionaba en la entrevista la otra vez, en Alemania es el 80% de las personas de Berlín viven en relaciones, o sea, en relación de inquilino, o sea, son inquilinos. Eh, y en Buenos Aires leí el otro día un estudio, son nada más que el 30, ¿me entendés? O sea, es como que eso es una diferencia. La diferencia es la otra situación del inquilinato. O sea, en Alemania tenés un contrato de alquiler y tradicionalmente nadie te echa de tu casa. O sea, existe una serie de garantías y de derechos legales históricamente conquistados, y esto que también se llamaba la atención Nati en su informe. Previamente en el análisis existen instituciones civiles que defienden los intereses de los inquilinos muy fuertes, con un equipo de abogados y te bancan a vos, o sea, y eso en Argentina no lo tenés, ¿no? Porque el mercado funciona de una manera completamente distinta. Ahora bien, yo tampoco conozco lamentablemente la historia de la ley en Argentina a la finita como para responderte desde el lugar analítico esa pregunta. O sea, es muy difícil comparar las dos situaciones, pero bueno, políticamente, o sea, o sea, me parece que lo que va a terminar de dirimir la situación o la coyuntura es la capacidad de maniobra que tengan los movimientos sociales y los grupos de izquierda y sobre todo, o sea, los grupos políticos que defienden los intereses de los inquilinos, y eso requiere de vuelta, o sea, de mucha conversación estratégica, de apuntar verdaderamente sobre los debates que son más sensibles y presionar, ¿no? O sea, en la capacidad de presión política y la coyuntura electoral oscura que se ciñe sobre la mayoría de los argentinos torna eso definitivamente mucho más complicado. Excelente, Lucio. Bueno, la verdad que nos quedó mucho. No, le quisiera preguntar un montón de cosas. Sí. Pero- Es más, Cuando quieran, chicos, ya cuando te quieran. ya te quiero sacar otro compromiso de madrugada para estos días, porque aparte dentro de poco se va a debatir en el Senado la ley acá en Argentina, con lo cual podemos volver a charlar. Me encantaría que sigamos en contacto y sobre todo poder contarles más sobre lo que hacemos con el bloque latinoamericano de Berlín, Sí. Bien. que es la mejor organización política de Alemania. ¿Y el Instagram cuál era? Si lo querés repetir, así también lo pueden ver. Bloque Latino Berlín, y el grupo nuestro de laburo es del que presentaste vos, Ciudad Migrante. Bien. Bueno, Lucio, te súper agradecemos. Perdón por este final ahí de tiempo, pero era lo que nos quedaba. Y bueno, full, chicos. y ya te saco el compromiso para cuando tengamos resuelta esta ley nefasta que se está discutiendo y que parece que se va a aprobar. Voy a estar esperando el momento para volver a conversar con ustedes. Dale. Mando un gran cariño. Otro. Pasaba con nosotros Lucio Piccoli, decíamos historiador, miembro de Ciudad Migrante, pero aparte que tiene un conocimiento sumamente interesante de la historia, pero también del contexto político, ¿no? A mí me quedaba un poquito esa idea de saber un poquito más de los movimientos sociales, cómo se organizan.
Digo, lo último que le pregunté, por lo menos de mi parte, tenía que ver un poco con eso. Digo, porque lo pienso en Argentina. ¿Qué va a pasar si se aprueba esa ley? En diciembre, cuando tengamos que ir, algunos, no es mi caso, pero digo, de la mayoría de los que alquila, tenga que ir a renovar. ¿Se va a bancar eso? Entramos en una perspectiva también de desempolvar un poquito viejas banderas que parece que han quedado guardadas y que es necesario volver a sacarlas, ¿no? No pienso, cuando armábamos este bloque la otra vez, intercambiando un poco acá con Sebastián y con Ati, decíamos, che, metamos algo de alquiler, pero ¿qué metemos? Charlamos un poquito de 1907, si lo que fue la huelga de inquilinos, nos queda un poco lejos, ¿no? Y toda esta situación migrante no tiene que ver, por lo menos con el contexto argentino, ¿no? Seguramente la situación para los migrantes es más difícil, pero al escucharlo a Lucio, uno piensa que se siente migrante en su propio país. Porque si es difícil para los migrantes, o imposible para un migrante conseguir una casa, bueno, quienes son argentinos y viven en Argentina también les es imposible, con lo cual parece que uno también es migrante dentro de su propio país muchas veces.